los años 3000 a.C., los egipcios han podido analizar los datos de población y renta, con la finalidad de proveerle al país una funcionalidad mejor. Es por esto que se cree que la estadística se creó en este tiempo. Junto a mi equipo, Marilu Mejías, Patricia Rodríguez, Félix González y quien les habla, Angélica Duque, hemos podido desarrollar una investigación exhausta acerca de la distribución de frecuencia y a continuación se la vamos a explicar. Para comenzar a hacer un ejercicio de este tipo es importante tener a la mano los datos del problema, ya que de él vamos a sacar el rango, los intervalos y la amplitud. Para sacar el rango hay que tener el valor máximo y el valor mínimo de la tabla, ya que estos se restan. En este caso sería 544.462.111 menos 234.119, que da como resultado 544.277.992. Ahora vamos con los intervalos. Para calcularlo usaremos la regla de Sturges, que nos dice que K es igual a 1 más 3,22 del número de datos que hay en la tabla, que en este caso serían 18. Entonces quedaría como K es igual a 1 más 3,22 por 1.25, daría como resultado 4.153,75, que a su vez sería 4. Continuaremos con la amplitud. La amplitud es igual al rango sobre los intervalos, que en este caso sería 544.227.992 entre 4, que da como resultado 136.056.998 y redondeado sería 136.057. Una vez se tengan estos datos, ya se podrá proseguir con la tabla de frecuencia. Buenos días, mi nombre es Patricia Rodríguez y le vengo a presentar la elaboración de una tabla de frecuencia. La distribución de frecuencia o tabla de frecuencia es la organización en forma de tabla de los datos obtenidos, que sean datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Tomaremos los datos obtenidos anteriormente para comenzar a realizar nuestra tabla, como lo son el rango que nos dio 544.227.992. El intervalo nos dio 4 y la amplitud nos dio 136.056.998. El intervalo nos dice cuántos renglones va a tener nuestra tabla de frecuencia. Por ejemplo, aquí nos dio 4 y nuestra tabla va a tener 4 renglones. Comenzaremos con las clases. Se toma el país con el dato más bajo. En nuestro caso es Haití, con 234.119. A este número se le suma la amplitud, que nos da un total de 136.291,117. Se repite este número aquí abajo. Y se le coloca y se le suma nuevamente el dígito completo de la amplitud y nos da un total de 348,115. Este número que nos dio aquí lo colocamos nuevamente abajo.
y le sumamos nuevamente la amplitud, que es esta. Y nos da un total de 408 con 405 con 113. Nuevamente colocamos este mismo dígito aquí abajo. Y le sumamos por último la amplitud. Nos da un total de 544 con 462 con 111. Ahora vamos a calcular la x, que representa el punto medio. Decimos que x es igual a límite inferior más límite superior entre 2. Tomamos en cuenta estos datos. El límite inferior sería 234.119 más el límite superior que sería 136.291 con 117 entre 2, que nos da un total de 68 con 262 618. Y este sería nuestro punto medio entre estas dos clases. Seguimos aquí con el mismo procedimiento. Aquí para calcular la x de aquí sería límite inferior más límite superior entre 2. Y nos da un total de 204 con 319 con 616. Aquí elaboramos el mismo procedimiento. X es igual a límite inferior más límite superior entre 2. Nos da un total de 340 con 376 con 614. Y aquí lo realizamos otra vez. Límite inferior más límite superior entre 2. Y nos da un total de 476 con 433 con 612. Este sería el punto medio de cada una de estas clases. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Para esto le colocamos corchete a los dígitos, a los datos de la izquierda. Y a los datos de la derecha un paréntesis. Para calcular la frecuencia absoluta nos dice cuántos datos hay dentro de esta clase. ¿Cuántos datos hay entre 234 y 136 millones? Sacamos la cuenta de todos los países que tienen un rango dentro de estos datos. Y en total fueron 15 países. Continuamos entre 136 y 272. ¿Cuántos países hay? Conseguimos que hay un solo país dentro de este rango.
colocamos el 1. Y dentro de este también está un solo país y colocamos un 1. Dentro de este rango también está un solo país y colocamos 1. La suma de la frecuencia absoluta nos tiene que dar el número de los datos que tomamos. Por ejemplo, nosotros tomamos los datos de 18 países y haciendo esta suma nos da un total de 18. Para elaborar la frecuencia acumulada, tomamos en cuenta el primer dígito de la frecuencia absoluta y lo colocamos aquí. Y le sumamos la frecuencia del segundo dato. Sería 16. Luego al 16 le sumamos este. 17. Luego al 17 le sumamos este. 18. Aquí, si nos da un resultado de 18, que es el número de países que tomamos en cuenta, significa que está correcto. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Se dice que frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre los datos que tomamos en cuenta. En este caso sería 18. Entonces, frecuencia relativa de esta clase sería frecuencia absoluta, que es 15, sobre 18. Entre 18, que nos da un total de 0.83. Continuamos. La frecuencia relativa sería aquí 1 entre 18. 1 que vale la frecuencia absoluta sobre n que vale 18. Y da un total de 0,05. Aquí nos guiamos de que todos estos números que son la frecuencia absoluta es la misma cantidad. Entonces colocamos 0,05 en las otras dos. 0,05. Luego tendremos que hacer una suma para comprobar que nuestro ejercicio, nuestra tabla esté realizada correctamente, sumando estos 4 dígitos. Aquí nos da un total de 0,98. 0,98. Como 98 es un número muy aproximado al 100, significa que está correcto. Ahora vamos a calcular la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual tiene la fórmula que nos dice que frecuencia porcentual es igual a frecuencia relativa por 100. Aquí calculamos entonces la frecuencia relativa, que sería 0,83 por 100. Nos da un total de 83. Aquí continuamos con frecuencia relativa, que es esta, por 100. Nos da un total de 5. Aquí la frecuencia relativa de 0,05 es 5. La frecuencia relativa es 0,05 por 100, es igual a 5. Igual que acá, que tenemos el mismo dato. Y si sumamos también esta frecuencia porcentual, nos da un total de 98. Y es como está muy cercano al 100,
nos dice que está correctamente realizada la tabla de frecuencia. Por último, vamos a calcular los grados. La fórmula de los grados nos dice que grados es igual a la frecuencia porcentual por 360 entre 100. Calculamos la primera. Entonces, el grado de esta sería la frecuencia porcentual, que nos vale 83 por 360 entre 100. Nos da un total de 299. Continuamos aquí. La frecuencia porcentual de esta es 5 por 360 entre 100. Nos da un total de 18. Como aquí tenemos, en estas dos últimas tenemos la misma frecuencia porcentual, por 360 sobre 100, nos da un total de 18. Muchas gracias a todos por su atención. Hola, mi nombre es Marliu Mejía y vengo a explicarles en qué se basa y cómo se realiza un histograma y un polígono de frecuencia. El histograma se construye de la siguiente manera. En el eje horizontal, representado por la letra X, se utilizarán los datos de intervalos de clase. Por otro lado, en el eje vertical, representado por la Y, se utilizarán los datos de frecuencia absoluta. Por otro lado, tenemos el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es una gráfica que muestra la forma que tiene una distribución. El polígono de frecuencia consiste en segmentos de recta que conectan los puntos que forman las intersecciones utilizando los valores de punto medio e intervalos de clase. Para construir una gráfica de polígono de frecuencia se ubican los datos de punto medio en el eje horizontal, que es el eje X. Por otro lado, los datos de clase se ubican en el eje vertical, que es el eje Y. Teniendo los valores de X y el eje Y, se empieza con la elaboración de la gráfica, partiendo del primer dato de clase. Ya que tenemos la primera trazada, que empieza desde el primer punto hasta el número 15, que es el primer valor de frecuencia absoluta, se continúa con el siguiente paso, que es el siguiente dato. Continuando con los otros datos, como pueden ver en la tabla, todos dan 1. Es por esto que los que continúan van en una misma recta. Terminando así en el último punto. Para poder realizar la gráfica de polígono, se empieza, obviamente, utilizando los datos que ya tenemos de punto medio y clase. Para iniciar, se tiene que buscar un número o un dato sacado de la fórmula de X, que sería el límite inferior con el límite superior, pero esta vez restándolo, ya que tenemos que tener y necesitamos un punto de partida. Este punto de partida es negativo gracias por el signo. Entonces utilizamos los primeros dos datos de clase y lo restamos para luego dividirlo entre 2, dando este número de acá. Sabiendo así que este es el punto de partida, se marca en la recta y empezamos. Este primer dato se junta con este, como en el orden que está en la tabla, sería por acá. El segundo vendría con este de acá. El tercero puede ser con líneas segmentadas, que la vamos a hacer ahorita.
El último dato del punto medio, ese es el que vamos a usar de cierre, es decir, que está por acá, para poderle darle un fin a la gráfica. Teniendo ya las líneas segmentadas, podemos iniciar trazando la línea y uniendo los puntos de esta manera. De esta forma queda nuestra gráfica de polígono. Hola, ¿cómo están? Soy Félix González y me tocó presentar lo que es la representación de pastel o sectorial. El pastel o sectorial es un recurso estadístico el cual se utiliza para presentar gráficas de manera más pedagógica ante un grupo empresarial o ante cualquier inversión. Entendamos que nuestro pastel fue reflejado del 299% y 3 pedazos del pastel en 18%. ¿De dónde sale el porcentaje del pastel? De la siguiente forma. Vamos a agarrar el primer número o el primer valor del porcentual y lo vamos a multiplicar por 360, que son los grados que tiene el pastel, entre 100. Esto da un 298,8, redondeando da 299%. De esta fórmula podemos sacar todo lo siguiente y se va colocando la clasificación en nuestra leyenda. Muchas gracias. Utilizar las siguientes herramientas: un compás, un transportador o regla de grados, como también se puede realizar la torta, pastel o sectorial en el programa de Excel.